Kansas, 1879. La promesa de la ley de homestead atrajo a miles hacia el oeste después de la guerra civil, veteranos, inmigrantes, hombres liberados y aquellos que simplemente buscaban dejar el pasado atrás. El pueblo de Prosperity, en el condado de Ellis, era uno de esos sueños. Era un pueblo de madera fresca y comienzos nuevos, donde el futuro de una persona supuestamente se construía con el sudor de su frente, no con la historia de su sangre. Pero el oeste no era una página en blanco. Era un lugar donde los viejos prejuicios viajaban en los carros junto con la esperanza. Y en una comunidad que luchaba por la estabilidad, la diferencia a menudo se veía no como una fortaleza, sino como una amenaza para una unidad frágil. Esta es Elara Dance. 34 años, capaz de una manera que habla de toda una vida de trabajo necesario. Su padre fue un soldado búfalo, su madre una costurera de St. Louis. Llegó a Prosperity 2 años antes, sola, con una escritura legítima de sus 160 acres. No vino por aventura, sino por anonimato y por tierra que pudiera poseer de verdad. Construyó su cabaña ella misma. Aró sus primeras 5 acres con una sola mula. Su capacidad era innegable, pero en el pueblo no se encontró con admiración, sino con una distancia fría y medida. Su dinero era bueno en la tienda general, pero su conversación no era buscada en las reuniones sociales de la iglesia. La fuerza opuesta en la vida de Elara era Josiah Caldwell, el presidente del banco y jefe del consejo municipal. Un hombre con ojos que evaluaban a todos como un riesgo o un activo. Era el guardián del crédito, de los suministros, de la legitimidad. Elara estaba allí para discutir un préstamo por un arado de hoja de acero. Caldwell fue educado, impecablemente. Su laboriosidad es digna de elogio, señorita Vance, dijo. Pero el deber de un banco es evaluar la viabilidad a largo plazo. Una mujer sola en una parcela aislada, los riesgos son considerables. No se lo negó. Le ofreció términos posibles, pero punitivamente altos, un periodo de pago más corto, intereses más elevados. El mensaje era claro, podía participar, pero a un costo mayor. Elara aceptó, con el rostro como una máscara. Sabía que no tenía otra opción. El conflicto central estaba establecido. Era una presión financiera, respaldada por una tensión social tan silenciosa que podía ahogarse con el viento de la pradera. La autoridad de Caldwell se ejercía mediante la aplicación meticulosa de la desventaja. Al salir, Elara se detuvo en la oficina de correos. Había una sola carta para ella, de un antiguo vecino de St. Louis. No la abrió en la calle. La guardó en el bolsillo interior de su abrigo, un secreto contra su corazón. La carta era su ancla a un mundo donde era conocida. Las guardaba todas, atadas con cordel en una pequeña caja de hojalata. Eran prueba de que había existido antes de Prosperity. De vuelta en su parcela, la crisis ambiental comenzó de forma sutil. El verano de 1879 fue inusualmente caluroso. El arroyo que corría por el borde occidental de su propiedad, su principal fuente de agua, empezó a menguar. Las hojas de su joven maíz se curvaban en los bordes. La sequía no se anunció con un trueno. Llegó como un silencio que se profundizaba. Para cada colono, era una amenaza. Para Elara, aislada y financieramente extenuada, era un tornillo que se apretaba. Un colono vecino, un inmigrante sueco llamado Lars Jorgensen, cabalgó hasta la línea de su cerca. Comité del agua, dijo Lars. Caldwell convocó una reunión. Votan mañana. Decidirán la rotación del arroyo. ¿Quién recibe agua, qué días? La miró. Han puesto el aviso en el banco. Tal vez no lo hayas visto. Elara no lo había visto. Los avisos en el banco eran para quienes esperaba que entraran. Cabalgó al pueblo para la reunión. La sala estaba llena de hombres. Tomó asiento al fondo. Caldwell presidía. Expuso el plan con calma autoridad. El arroyo sería administrado por un comité que él nombraría. El acceso al agua se priorizaría para hogares establecidos y contribuyentes, con múltiples trabajadores. La lógica sonaba razonable, incluso comunitaria.
pero su efecto era quirúrgico. Marginaba legalmente a los operadores individuales, especialmente a aquellos en el extremo downstream del arroyo, como el Ara. Cuando se puso de pie para preguntar cómo se elegiría al comité, la sala quedó en silencio. Caldwell sonrió con paciencia. Por voto democrático de los propietarios libres establecidos, por supuesto, señorita Vance. Pronunció la palabra, establecidos, con un leve énfasis deliberado. La votación pasó. El Ara salió. El calor exterior era menos sofocante que la atmósfera del salón. En el camino de regreso, pasó por la parcela de los Jorgensen. Vio a Lars y a sus 2 hijos adolescentes cavando, no en su campo, sino en un punto elevado de su tierra. Estaban empezando un pozo nuevo y más profundo. El mensaje era claro. La solución oficial de la comunidad no la protegería. El contrato social de Prosperity había sido reescrito selectivamente. El pueblo, en su manera callada y burocrática, le estaba dando la espalda. Esa noche, el Ara sacó la carta sin abrir. No la leyó. La sostuvo. Luego abrió su libro de cuentas. Junto a la entrada del préstamo del arado, escribió una nueva línea, asterisco derechos del arroyo votados. Control del comité. Jorgensen cava pozo nuevo asterisco. La carta era un símbolo de una vida pasada. El libro de cuentas era el registro crudo de su presente. Tenía una elección que hacer. Apelar a un sistema diseñado para verla fracasar, o encontrar una solución fuera de él. La respuesta de el Ara Vance no fue una protesta, sino un proyecto. Cavaría su propio pozo. No en el terreno bajo cerca del arroyo que se desvanecía, sino en el punto más alto de su parcela, donde se decía que la capa freática era más profunda. Era una apuesta colosal de energía. La presión de supervivencia ahora era una ecuación matemática de calorías y resistencia. Comía con moderación, sus propias raciones menguaban mientras su campo de maíz fallaba. 10 pies. 15. El suelo se convirtió en una capa dura, parecida a la arcilla. A 20 pies, encontró una veta de grava. Un susurro de humedad. No agua, pero su promesa. Lars Jorgensen apareció al borde del sitio de trabajo una tarde. No ofreció ayuda para cavar. Observó, luego caminó hasta su cabrestante. Probó la cuerda, examinó las uniones del marco de madera. Dio un gruñido. Al día siguiente, su hijo mayor, Nils, cabalgó y dejó 2 estacas de roble curadas apoyadas contra su cabaña. Sin nota. Era una inversión en infraestructura. El vínculo entre vecinos se construía sobre auditorías silenciosas de la competencia del otro. Un banco de nubes se formó al oeste. Esa noche, una tormenta de relámpagos secos bailó sobre la pradera, iluminando el agujero del pozo de el Ara como una cicatriz profunda y cruda. No cayó ni una gota de lluvia. El siguiente visitante vino del pueblo. Josiah Caldwell llegó en un buggy. Llevaba un mapa de agrimensor. Señorita Vance, dijo, sus ojos recorriendo la impresionante profundidad. Un esfuerzo formidable. De verdad. Desenrolló el mapa. Mi preocupación es regulatoria. Un pozo sin regular, cavado a tal profundidad, podría afectar potencialmente la capa freática de las parcelas vecinas. La extensión de los Jorgensen, por ejemplo. Su empresa podría extraer de su fuente. La manipulación era magistral. Usaba el lenguaje de la comunidad y la ciencia para oponerse a su autosuficiencia. ¿Cuál es su sugerencia, señor Caldwell?, preguntó ella. Un permiso, dijo él con suavidad. Del Consejo Municipal. Para garantizar la solidez técnica y la armonía vecinal. Una simple formalidad. Tras su partida, el Ara caminó hasta la parcela de los Jorgensen. Le contó a Lars exactamente lo que Caldwell había dicho. Lars escuchó, con el rostro impasible. Escupió al polvo. Mi pozo, dijo Lars, extrae de un estante. El pozo de él extrae de un río de papel. No están conectados. La miró. Él teme tu éxito. No tu fracaso.
Era la primera afirmación clara que había recibido. La confianza se cementó con el reconocimiento compartido del verdadero enemigo. De regreso en casa, Elara enfrentó un dilema moral. ¿Debería dejar de cavar y solicitar el permiso, entrando en el juego de Calpel en sus propios términos? Esa noche sacó la carta sin abrir. Por primera vez, casi rompió el sello. Pero se detuvo. Este era su problema. Su consecuencia. Tomó su decisión. Cavaría. Pero también jugaría el juego. Al día siguiente cabalgó al pueblo y presentó al secretario del Consejo Municipal una solicitud de consulta para excavación, educadamente redactada y completamente ficticia. Era un fantasma burocrático. Pero creaba un registro. El pozo alcanzó los 28 pies. La capa de grava estaba constantemente húmeda. Luego, a 30 pies, la punta de su pala se hundió con un suave tunk seguido de un leve sonido de succión. Lentamente, sacó la pala. El tercio inferior estaba oscuro con arcilla mojada. No agua. Aún no. Pero el olor inconfundible, frío y antiguo, subía del agujero. Fue el punto de inflexión. El momento en que la tierra finalmente respondió. No gritó de alegría. Se sentó al borde del montón, con la cabeza entre las manos sucias. La victoria no estaba ganada. El pozo aún debía ser revestido. Pero el fundamento de su futuro ya no era polvo, era arcilla húmeda. Esa tarde, llegó un golpe rítmico de martillo desde la parcela de los Jorgensen. A la mañana siguiente, Nils apareció con una caja pequeña y pesada. Dentro había bloques de piedra caliza tallados, adecuados para revestir un pozo. Papá tenía de sobra, fue todo lo que dijo. El costo quedó sin mencionar. La alianza ahora era operativa. Lars invertía en su independencia, sabiendo que fortalecía la suya propia. Pero surgió una nueva pregunta. Tenía agua. Pero sus campos estaban muertos, el pago del préstamo vencía y sus reservas de comida casi se habían agotado. ¿De qué servía una fortaleza de independencia si moría de hambre dentro de sus muros? El agua lo cambió todo y nada. Garantizaba la supervivencia, pero no la solvencia. El pago del préstamo al banco de Josiah Caldwell vencía en 6 semanas. La carta en su bolsillo ahora se sentía como un fantasma. Una noche, a la luz de una sola vela, finalmente rompió el sello. La noticia no era dramática. Era de una antigua vecina. Escribía sobre la ciudad cambiante, sobre conocidos mutuos. La carta terminaba con una línea: a menudo pienso en ti allí, en tu propia tierra, y rezo para que sea más amable contigo que este mundo lo ha sido. No había oferta de dinero, ni solución. Solo el eco de una comprensión compartida del sufrimiento. La carta no la salvó. La liberó. Cortó el último lazo con St. Un nuevo desarrollo llegó con el viento. Traía el olor a humo de un incendio controlado de pastos en la parcela de los Jorgensen. Lars y sus hijos estaban realizando una quema controlada. También construían una estructura larga, baja y abierta por un lado, un establo rudimentario. Cuando preguntó, la explicación de Lars fue breve. Ganado. Un agente del ferrocarril de Haas había pasado. El ferrocarril necesitaba alimentar a las cuadrillas que avanzaban hacia el oeste. Comprarían heno bajo contrato y novillos listos para pastoreo, pagando en efectivo a la entrega. Lars miró desde su refugio a medio construir hasta el pozo de Elara. Tú tienes agua. Yo tengo pasto. Calpel tiene mi pagaré. No extenderá más crédito para ganado. La propuesta quedó sin decir, pero clara. Una proposición comercial. Su agua podía alimentar una pequeña manada. Su pasto restante podía sostenerlos. Juntos, podrían criar suficiente ganado para cumplir sus obligaciones. Redactaron un acuerdo simple en un papel marrón, presenciado por Nils. Una sociedad de pura necesidad. Reunieron sus últimos recursos. Elara usó su efectivo restante para comprar 10 novillos flacos y jóvenes. Lars aportó el trabajo de sus hijos. Los animales se mantuvieron cerca del pozo de Elara.
El trabajo era constante. Vigilar la manada, moverla, acarrear agua. El Ara y Nils trabajaban codo a codo, su comunicación un lenguaje abreviado de gestos. Una noche, exhaustos, compartieron una comida junto al pozo. Nils señaló la estructura del pozo. Tú construiste esto sola, dijo. Tuve las piedras de tu padre, respondió ella. Tú tenías el agujero, dijo él. El agujero era lo importante. Era lo más cercano a un reconocimiento que había recibido jamás. Se trataba del trabajo. La presión de Calpel se cristalizó. Llegó a la parcela de Elara con una oferta. Había oído del negocio de ganado. Señorita Vance, comenzó. Esta empresa es un riesgo significativo. Si no cumple con su pago, el banco se vería obligado a incautar sus activos. Incluido cualquier ganado. Dejó que eso flotara. Sin embargo, estoy dispuesto a hacer una oferta generosa para comprar su tierra directamente. Un precio justo. Liquidaría su deuda y le daría un capital para empezar de nuevo, en algún lugar más adecuado. Era el movimiento final, pulido. Una salida elegante, mientras eliminaba el irritante de su independencia. El Ara miró a los novillos, a su pozo, a la cabaña que construyó. Pensó en el libro de cuentas, en la carta, en la arcilla húmeda a 30 pies. Mi respuesta es no, señor Calpel, dijo, con voz firme. Cumpliré con mi pago. Él sonrió, una curva delgada y lamentosa de los labios. Espero por su bien que lo haga. El desafío final fue ambiental. Una tormenta de truenos de final de temporada llegó, un aguacero violento con granizo. Los novillos, aterrados, rompieron una sección débil de la cerca y se dispersaron en la oscuridad. Era un desastre en formación. El Ara y Nils montaron en la tormenta, persiguiéndolos durante horas. Trabajaron toda la noche, arreando a los animales aterrorizados hacia un barranco para refugiarse. Al amanecer, habían recuperado los 10. Uno estaba herido, pero viviría. Cuando salió el sol, con el vapor ascendiendo de la pradera empapada, el Ara y Nils se miraron, calados hasta los huesos, exhaustos. No hicieron falta palabras. La confianza ahora estaba probada. El día en que vencía el pago del préstamo, el Ara cabalgó a Prosperity. Fue directamente al banco. Colocó un giro bancario del agente de ganado del ferrocarril sobre el escritorio de Calpel. Era el pago completo, más un pequeño excedente. Calpel examinó el giro, con el rostro impasible. El sello de la compañía ferroviaria era indiscutible. Parece que ha prosperado, señorita Vance, dijo. He cumplido con mis obligaciones, señor Calpel, respondió ella. No dijo, señor. Se dio la vuelta y se marchó. La escena final ocurre meses después. Una ligera nieve cubre la pradera. El Ara está en el límite entre su parcela y la de los Jorgensen. Lars está allí, al igual que Nils. No están celebrando. Están planeando. Una nueva cerca de alambre de púas compartida corre a lo largo de la frontera, pagada con las ganancias del ganado. No es una barrera, sino un marcador de respeto mutuo. No hubo gran celebración, ni aceptación en el seno social de Prosperity. El pueblo siguió dándole la espalda. Pero en las afueras, un tipo diferente de comunidad había echado raíces, una construida sobre trabajo compartido, riesgo mutuo y confianza probada. El Ara Vance no había sido bienvenida en el futuro que el pueblo construía. Así que construyó el suyo propio. Tenía su tierra, libre y clara. Tenía su pozo. Tenía una sociedad tan sólida como la piedra que revestía sus profundidades. La carta sin abrir había sido respondida, no con palabras, sino con una vida. La promesa de la frontera fue una mentira para muchos. Pero para algunos, fue un desafío, un campo desnudo y crudo sobre el que podían escribir su propia historia. La historia de El Ara Vance no fue de venganza ni de triunfo romántico. Fue una historia de construcción callada e implacable. El pueblo le dio la espalda.
Así que ella se volvió, en cambio, hacia la tierra, hacia el trabajo y hacia los pocos que la juzgaban por la profundidad de su pozo y la fuerza de su palabra. Y al hacerlo, construyó algo mucho más duradero que la aceptación, un futuro completamente, irrevocablemente, suyo.